¿Cómo están todos? Buenas noches. Qué gusto poder estar con ustedes esta noche de Café con Fe, donde venimos a escuchar la palabra de Dios, pero también a conocernos un poquito más. Esta noche estamos muy contentos porque hoy nos visita una persona, ¿verdad? Por primera vez a este lugar. Yo creo que le doy un fuerte aplauso a Dios por la vida. ¿Me repite su nombre, por favor? ¿Angélica? Angélica, un fuerte aplauso a Dios por la vida de Angélica. Y tenemos un presente para usted. Permítanos otorgarle un pequeño detalle como iglesia. La amamos, es bienvenida a este lugar. Esperamos que pueda sentirse muy a gusto esta noche aquí con nosotros. Qué gusto por estar con ustedes. Esta noche seguiremos estudiando, ¿verdad? El tema de la semana pasada, que es sanidad divina. Pero antes quiero recordarle unos anuncios. Este domingo tenemos nuestra reunión a las 11 de la mañana en este lugar. Vamos a venir a disfrutar de un tiempo bien hermoso en la presencia de Dios, como todos los domingos. Véngase, la verdad que Dios está haciendo cosas increíbles, Dios está haciendo cosas muy hermosas entre nosotros. Y cada domingo es una alegría poder vernos en este lugar y poder adorar a Dios juntos, pero también escuchar la palabra de Dios juntos. Y creemos que Dios es un Dios, no solamente los domingos, sino toda la semana es Dios. Los martes también nos reunimos aquí a orar, los jueves como hoy en nuestro café, y los domingos a las 11 de la mañana. Familia, nada más para recordarles que este próximo 2 de agosto ya se acerca la fecha. Este 2 de agosto tenemos nuestra convivencia familiar, ¿sale? Todos están invitados, es una pool party, una fiesta con alberca. Vamos a partir de este lugar a las 8 de la mañana este próximo sábado 2 de agosto. En este lugar a las 8 de la mañana. ¿Por qué tan temprano? Pues para aprovechar el día, ¿verdad? Para irnos temprano, para pasar un rato agradable, todos juntos en ese lugar. Vamos a ir a un lugar que se llama La Mora. Está muy bonito el lugar, vamos a pasar un buen tiempo. Lleve su repelente, lleve su bloqueador. Si no se va a nadar, pues lleve sus flotadores, ¿verdad? O un salvavidas, ¿verdad? Y vamos a llevar algo para comer. Cada quien va a llevar su comida, ya sea si es desayuno o la comida del mediodía. Pero también, si es posible, llevar algo para poder compartir, ya sea unas papitas, unas galletas o así, o lo que usted quiera llevar, ¿verdad? Para entre todos poder convivir. Vamos a tener dinámicas, juegos para niños, jóvenes, adultos, familias. Vamos a tener un devocional también y vamos a pasar un rato muy padre. Disfrutar el verano que Dios nos dio también, ¿verdad? Juntos como familia este próximo sábado 2 de agosto. ¿Sale? Toda la información de igual manera la estaremos compartiendo en redes sociales, pero ya le aviso porque se acerca el día, ¿ok? Y nada más para recordarles también que en noviembre tenemos nuestro congreso familiar. Ese es en Los Mochis, son 3 días en Los Mochis, Sinaloa, en noviembre, para que se vaya preparando. Es un fin de semana, es jueves, viernes y sábado, así que toda esa información pues la estaremos compartiendo de igual manera a través de los grupos y las redes sociales de la iglesia. Ok, creo que son todos los anuncios. Vamos a orar para que Dios hable a nuestras vidas esta noche, que sea su Espíritu Santo guiándonos a toda justicia y a toda verdad. Señor, gracias por tu hermosa presencia, Señor. Gracias, amado Señor, tú eres fiel, como cantábamos hace unos minutos, Señor, tú eres bueno. Gracias porque sabemos que tú estás aquí, Señor, que tú te mueves en medio de nosotros, Señor. Tu presencia está aquí, Señor, en esta noche, manifestándose de una manera especial. Hoy oramos, Señor, para que nuestro entendimiento sea abierto, que podamos conocer aún más tu palabra, Señor, que podamos entender aún más lo que tú tienes para nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El jueves pasado, como usted sabe, pues estamos en nuestra escuela bíblica los jueves. Estamos estudiando temas particulares sobre fundamentos bíblicos que necesitamos conocer usted y yo. Toda persona que quiere conocer más a Cristo, toda persona que quiere entender más la Biblia, pues estos fundamentos son especiales porque nos basamos en lo que la misma palabra nos enseña. Ya hemos visto la salvación, la conversión, la renovación, la adopción que Dios nos hace como hijos suyos, y así hemos pasado por algunos temas.
y el jueves pasado empezamos con la sanidad divina y nos preguntábamos si Dios sigue haciendo milagros en este tiempo, si Dios seguía sanando personas en este tiempo, y llegamos a la conclusión a través de la palabra que sí, efectivamente Dios sigue obrando en sanidades, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces Dios sigue efectuando sanidades en nuestras vidas. Vimos algunos pasajes de la Biblia donde recordábamos, ¿verdad?, cómo en el pasado Dios hizo milagros. Cuando Cristo estuvo entre nosotros, ¿verdad?, hizo milagros, sanidades, pero también Cristo dejó una comisión a nosotros, a los que creemos en Él, y nos decía la palabra que aquel que cree en Jesús, señales le seguirían, y entre esas decía que si orábamos por los enfermos y pusiéramos nuestras manos, estos sanarían. Entonces, como iglesia creemos lo que la palabra enseña, que aún es el tiempo de sanidades y milagros, ¿ok? Pero hoy quiero adentrarme más al tema tal cual de lo que es la enfermedad, o sea, cómo fue que llegó la enfermedad a la vida del ser humano y cómo Dios otorga sanidad en medio de esa enfermedad. Hoy el título de esta continuación de esta clase es Principios de la Sanidad Divina, o Principios Bíblicos de la Sanidad Divina. Y lo primero que tenemos que estudiar esta noche es que la enfermedad entró a través del pecado original. ¿A qué se le llama el pecado original? Pues el original significa de donde surgieron todas las cosas, ¿ok? ¿Quiénes fueron los primeros que pecaron aquí en la tierra? Adán y Eva, ¿ok? Entonces dice la Biblia que como Adán y Eva pecaron, toda la simiente, o sea, todas las generaciones que siguieron a futuro, venimos arrastrando esa tendencia pecaminosa o ese pecado original en nuestras vidas, ¿ok? Génesis 3 describe la caída del hombre, ya lo hemos estudiado, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y si se dan cuenta, el pecado entró por causa de la desobediencia del hombre en la tierra. Entonces, así como desobedecieron, la maldición del pecado afectó a toda la creación, y no solamente la relación espiritual que ellos tenían con Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Entonces, en Romanos 5:12, vamos a ir juntos para allá, por favor. Romanos 5:12 nos dice lo siguiente: cuando lo tenga me dice amén, chifla, aplaude o algo, ¿sale? Vas a ver. Eso. Muy bien. Todos, Romanos 5:12. Lo leemos juntos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí te das cuenta de que la muerte física y la enfermedad son consecuencias indirectas del pecado, son consecuencias, la muerte física y la enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque en un principio no estaba establecido para el hombre enfermarse. En un principio no estaba establecido para el hombre la muerte. Adán y Eva vivían desnudos tal cual en el paraíso, sin la preocupación de la enfermedad, sin la preocupación de la muerte, porque ellos eran seres espirituales, seres santos a como Dios los formó. Pero por la desobediencia pues se corrompió esto, y la muerte física y la enfermedad ahora son consecuencias de ese pecado que ellos cometieron. Antes del pecado no había enfermedad, no había muerte, como te digo. Y la creación, dice Romanos 8:20, fue sujeta a vanidad. O sea que todo lo creado, todo lo que existe, todas las personas fuimos sujetas a esta desobediencia que cometieron Adán y Eva. Entonces vivimos con esa consecuencia de pecado. Entonces la enfermedad, escucha, punto número 1 a aclarar, es que no fue parte del diseño original de Dios. La enfermedad nunca fue parte del diseño original de Dios, sino la enfermedad es una consecuencia del quebrantamiento de ese diseño. Cuando el hombre y la mujer quebrantaron y desobedecieron a Dios, ese diseño se rompió, ese diseño se quebrantó. Pero en el diseño original de Dios la enfermedad no estaba dentro.
De hecho, la palabra nos enseña que cuando estemos con el Señor, ¿verdad? No habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más muerte. ¿Por qué? Porque no es parte del diseño de Dios. Estaremos en un lugar donde no hay enfermedad, donde no hay dolor. Entonces, aclarando ese punto, entendemos que Dios no creó al ser humano para enfermar y para morir. Dios no creó al ser humano para enfermarse y para morirse, no lo creó para eso. Vamos a estudiarlo a través de la palabra. Claro, en este tiempo ya la enfermedad es parte del sufrimiento humano, pero Dios, escucha, se compadece de quienes están enfermos. Dios se compadece de los que están enfermos. ¿Cuántos? Yo creo que todos, ¿verdad?, nos hemos enfermado en algún momento. ¿Cuántos han estado tal vez en una situación de enfermedad muy grave? ¿Alguien que haya estado muy, muy grave en una situación de enfermedad muy grave? Algunos, ok. Pero todos hemos sufrido de esto. ¿Sabes algo? Dios se compadece de nosotros. Dios se compadece del enfermo. Dios no está arriba gozándose de la enfermedad. No, Dios se compadece del enfermo. Y la Biblia nos aclara esto porque Jesús, ¿qué fue lo que hizo en su ministerio? Jesús vino a mostrar el amor del Padre hacia nosotros. Lo que ve al Padre, Jesús vino a hacerlo aquí en la tierra. Y todo el ministerio de Jesús, tú ves a Jesús sanando enfermos. Dice que le traían los que tenían dolores, los que tenían congojas, los que tenían tiempo, paralíticos, los que tenían años, incluso ciegos de nacimiento, y Jesús los sanaba a todos. Jesús tenía compasión, tenía misericordia de todos. Entonces vemos a Jesús mostrando el corazón de Dios, mostrando el corazón del Padre. Jesús no disfrutaba el sufrimiento, sino que actuaba para restaurar ese sufrimiento en las personas. Jesús actuaba para restaurar la salud en las personas. Entonces ahí podemos aclarar una pregunta que muchos nos hacemos, pero más al ratito voy a profundizar en por qué Dios permite la enfermedad. Hoy entendemos que la enfermedad es consecuencia del pecado, ¿ok? Pero vamos a adentrarnos a esa pregunta más adelante. Fíjate lo que dice Mateo 4:23. Vamos para allá juntos, por favor. Mateo 4:23. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice, sanó algunas enfermedades y algunas dolencias. No, ¿verdad? Dice, sanó todas las enfermedades y todas las dolencias. Y la realidad es que la ciencia tal vez nos dice que hay nuevos virus, nuevas bacterias, nuevas enfermedades, pero la realidad es que todo es un ciclo y las mismas enfermedades que tal vez nosotros estamos viviendo en este tiempo, Jesús las sanó en aquel tiempo. O sea, Dios tiene el poder para sanar toda enfermedad y todo dolor. Y yo les decía el jueves pasado que no solamente hay enfermedades físicas, ¿verdad? Como la gripa, la calentura, la tos, el cáncer, sino hay enfermedades en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente. Dios también tiene el poder para sanarlo. Dios tiene el poder para traer libertad, porque dice todo dolor. ¿A cuántos en algún momento de su vida les ha dolido el corazón? A ver, levante su mano. ¿A cuántos les han herido el corazón y pues no te puedes tomar un paracetamol, ¿verdad? Para que te deje de doler esa traición o ese problema que hubo. Pero Dios es el sanador de todo dolor. Y Él con su amor viene y nos cura y nos sana todo dolor, toda herida del pasado, todo rechazo, toda falta de perdón en nuestra vida. Él puede traer sanidad a nuestro corazón y hacernos libre. Vemos un Jesús que se compadece del que se duele, del enfermo. Y ¿sabes algo? Dios aún se sigue compadeciendo en este tiempo de los que se encuentran enfermos. Isaías 53:4. Este versículo lo leímos la semana pasada. Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y el 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que Jesús no solamente se compadeció y tuvo misericordia de la gente cuando los miraba y los sanaba, sino que aún murió para cargar todo dolor y toda enfermedad y toda dolencia sobre sus hombros. Él, siendo santo, se hizo pecado por nosotros, dice la palabra. ¿Por qué? Porque llevó todos nuestros pecados en la cruz, todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades. Entonces tenemos un Dios que puede traer sanidad a nuestras vidas. Tenemos un Dios que puede traer libertad a nuestras vidas. Esto nos muestra que Dios no ve la enfermedad como algo bueno o deseado, sino como un resultado del pecado que Él vino a redimir. O sea, Él con su sacrificio en la cruz vino a redimir, vino a sanar, vino a traer libertad de ese pecado que se cometió hace miles de años con Adán y Eva. Esa consecuencia de enfermedad a causa de la desobediencia, Cristo en la cruz vino a traer esa libertad con su sacrificio, con su sangre preciosa. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Se vale preguntar, Aquí viene un punto bien interesante que quiero que usted ponga mucha atención. Porque Dios, escucha bien, puede usar la enfermedad con un propósito. ¿Pero cómo? Sí. Dios puede usar la enfermedad con un propósito. Aunque Dios no quiere la enfermedad como un castigo, en su soberanía Dios puede permitir la enfermedad con varios fines. Si usted quiere anotar, puede anotar el primer punto. Dios permite la enfermedad con varios fines. Uno de ellos es para corregir o llamar al arrepentimiento. Para corregir o llamar al arrepentimiento. Salmos 119. Todo esto tiene un fundamento en la palabra, ¿ok? Salmos 119, versículo 67. Vamos a ir todos para allá. Salmos 119, versículo 67. Dios puede usar la enfermedad como propósito para traer corrección o llamar al arrepentimiento. Dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Cómo dice que andaba antes? Descarriado. Dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Muchas veces Dios nos lleva a un estado de postración, de enfermedad, en una circunstancia en la cual nos lleva a meditar y corregir nuestros caminos. Dice: descarriado andaba. ¿Cuántos? Muchos de nosotros tal vez en algún momento anduvimos descarriados, y Dios usó una situación para corregir nuestras vidas y que volteáramos y recapacitáramos y dijéramos: es cierto, estoy regándola, las decisiones que estoy tomando no me están llevando por el mejor camino, lo que estoy haciendo no me está llevando a la vida sino a la muerte. Y Dios a veces permite el dolor en nuestras vidas como una enfermedad para corregirnos y llamarnos al arrepentimiento. Dice: antes andaba descarriado, mas ahora, ¿qué dice? Guardo tu camino. Me di cuenta que estaba yendo el camino errado. Fui humillado, se refiere a que hubo un dolor, hubo una enfermedad, pero lo hizo recapacitar. Dice: ahora guardo tu camino. Yo he conocido personas que Dios ha usado la enfermedad para corregir sus vidas. Y cuando decimos corregir, a veces tenemos un mal concepto de esa palabra. Dios nos corrige, creemos que es como el papá que saca el cinto y ¡sa! Pero el papá que corrige con odio, pues ojo ahí, porque la corrección tiene que ser con amor. ¿Y cómo puedes decir: pero cómo Dios, si me ama, ¿por qué me permite estar enfermo? Porque nos ama. A veces permite eso para que recapacitemos. Es como cuando uno como padre a veces corrige a los hijos, ¿verdad? En amor, para que el hijo pueda reaccionar, para que el hijo pueda corregir su camino. ¿Duele la corrección? Pregunto esta noche, ¿duele la corrección? Sí, sí duele. Claro que duele.
pero es necesaria para que no nos perdamos, para que nuestro camino no se tuerza, sino que guardemos el verdadero camino que es Jesús. Es el camino, la verdad y la vida, no hay más. Otro punto para el cual Dios usa la enfermedad como un propósito es para moldear el carácter. Ay, ¿cuántos esta noche reconocemos que nos hace falta que Dios moldee nuestro carácter todavía? Dios, moldéame. Bueno, pues cuidado con lo que pides. Sí, porque Dios usa circunstancias a veces que tú no puedes entender, pero es Dios moldeando tu carácter. A lo mejor ya detectaste que eso es, ¿verdad? Pero Dios a veces usa cosas a personas, pero también la enfermedad para moldear nuestro carácter. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ir juntos para allá. Segunda de Corintios 7:9. El hermoso hermano Pablo. Pablo nos deja esta enseñanza. Segunda de Corintios 12, del 7 al 9. Fíjate lo que dice. Me encanta. Vamos a leerlo todos juntos, ¿sale? Segunda de Corintios 12, 7 al 9. Dice, ¿lo tenemos? Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, para que no me inflara en mi ego sabiendo que yo lo sé todo, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea que Pablo, al igual que usted y que yo, fue un hombre que fue empezado a ser usado por Dios. Pero dice, para que yo no me exaltase a mí mismo, para que yo no me creyera más que cualquier persona, porque Dios empezó a usar a Pablo grandemente, de ser un perseguidor de la iglesia, de ser una persona que mataba a los seguidores de Cristo. Él se convirtió en un seguidor de Cristo. Esa historia la puedes leer en Hechos. Y dice, para que yo no me exaltase, dice, Dios me puso un aguijón en la carne. O sea, muchos estudiosos coinciden, teólogos, en que Pablo tenía un detalle en sus ojos, pero aún así no se confirma si ese era el problema de enfermedad que tenía. Puede haber sido cualquier otro, pero se dice que él tuvo un problema en su visión, que tiene problemas en su visión, y que él rogaba a Dios que le quitara esa enfermedad, pero Dios le permitió tener esa enfermedad para corregir su carácter, porque si él no hubiera tenido esa enfermedad, él se hubiera seguido enalteciendo a sí mismo y creyéndose mucho y teniendo soberbia y orgullo en su corazón. Entonces a veces Dios permite cosas en nuestra vida para corregir nuestro carácter, para cambiarnos, para moldearnos. ¿Hasta cuándo? No sé, dice Pablo que rogó 3 veces. Pues posiblemente Pablito no aprendía la lección y Dios ahí se lo dijo, no, pues mientras estás aprendiendo la lección, bástate en mi gracia. En este proceso, sobre esto que estás pasando, bástate en mi gracia, o sea, fortalécete en mí. Yo voy a estar ahí contigo, no vas a estar solo, no vas a estar sola, yo te voy a ayudar en ese proceso. Dios, pero ¿hasta cuándo me vas a sanar? Yo voy a estar ahí contigo. Tal vez no lo entiendes, pero estoy forjando tu carácter. En medio de la prueba estoy forjando tu vida. ¿Por qué? Porque si yo te sano en este momento, te vas a perder. Así de fácil. No sé si usted ha conocido gente, pero yo sí he conocido gente que ha venido a Cristo buscando un milagro. Dios los sana y se pierden. Ya no vuelven jamás. Dios hace una obra milagrosa en sus vidas y ya no regresan, se pierden. Dios los deja, no. Dios sigue persiguiendo sus vidas, pero lo que Dios no quiere es que tú te pierdas. Posiblemente el día de mañana a ellos les va a tocar una situación tal vez más difícil que los va a hacer volver a Cristo. No sé, Dios usa muchos métodos para hablarnos, pero hoy la pregunta es, ¿vamos a esperar a que Dios nos hable por medio de la enfermedad para ser obedientes? ¿Vamos a esperar a que Dios nos hable por medio de las cosas difíciles para, como decimos aquí en Culiacán, para agarrar el rollo? Nos conviene agarrar el rollo antes, va a decir, ok, este es el camino, no hay otro, mejor me voy por aquí. El domingo Dios nos decía, elige la bendición. Solamente 2 caminos, la bendición o la maldición. Por lógica,
nos conviene la bendición. ¿Sale? Entonces, qué hermoso es Dios, que todo lo que Él hace lo hace para transformar nuestras vidas, porque nos ama. Otro punto por el cual Dios usa la enfermedad es para glorificarse a través de una sanidad o testimonio. ¿Cuántas personas Dios los ha sanado de cosas tal vez graves o una enfermedad sencilla, pero Dios los ha sanado? Y hoy ustedes pueden testificar: Dios me sanó, Dios me guardó, Dios me libró. Aquí tenemos una guerrera valiente que un día le voy a pedir que pase a dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho en su vida. Dios la ha librado de muchas enfermedades, cirugías, y aquí sigue al pie del cañón, sirviéndole al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios, porque Él es bueno. Juan 11, 4. Perdón, voy a esperar que lo busque. Tiene que ser rápido usted con la iglesia. Tiene que ser. Juan 11:4. ¿Lo tenemos? Dice: oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Ok? Dios permite enfermedades para glorificarse, para mostrarnos qué poderoso es Él. A lo mejor dices tú: bueno, yo aún tengo familia enferma. Pastor, yo aún me encuentro enfermo. Sigue orando. Hoy puedes tal vez detectar que tal vez Dios está tratando con tu carácter, ¿verdad? A veces, como te dije, pues la enfermedad es por consecuencia de malas decisiones que tenemos, de malas decisiones que tomamos en la vida. Pero también Dios permite la enfermedad para glorificarse. Espera tu milagro, espera tu milagro. Dios es el hacedor de milagros. Dios puede traer sanidad. No te canses de orar. Permite que Dios se glorifique. A veces, de hecho, en esta situación, fíjate, la persona que estaba enferma murió, era Lázaro, un amigo de Jesús. Y tú puedes decir: no, hombre, pues ya se perdió todo, se murió. A veces pensamos que no hay solución o que Dios llega tarde. Dios nunca llega tarde. Jesús llegó y lo resucita, lo saca de la tumba. Incluso una amiga de Jesús le dice: Señor, si tú hubieras llegado antes, no hubiera pasado esto. Ya tiene tantos días y ya huele el cuerpo, o sea, ya no hay nada que hacer. Y Jesús le dijo: ¿que no te he dicho que si crees, al que cree todo lo es posible? El que cree verá la gloria de Dios. Entonces vemos que hay enfermedades que Dios usa para glorificarse. Hoy podemos testificar: Dios me sanó de esto, Dios me libró de esta situación. Y no solo enfermedades, sino hay circunstancias en la vida que Dios nos libra y nos guarda, y hoy podemos darle gracias por lo que Él hace. En Juan 9:3, si quieres anótalo nada más, le preguntaban a Jesús sobre un joven que se encontraba ciego de nacimiento, y le decían que si por qué había nacido ciego. Es que los papás pecaron, por eso nació ciego. ¿De quién fue la culpa? ¿Del papá o la mamá? Y Jesús le dijo: no es que pecó este o el otro, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea que a veces buscamos culpables. Esta persona nació enferma porque el papá pecó, o porque el papá era diabético y ahora la hija también. No, la culpa no es para eso, sino que Dios usa eso para glorificarse, para mostrar sus obras en la vida de las personas. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Y como te decía, aunque Dios permita la enfermedad, no significa, aclarando, que Él disfrute el sufrimiento. Dios no se goza de verte enfermo, no disfruta el sufrimiento, sino que Él redime. Él usa esa situación para redimir, para transformar, para cambiar vidas, para cambiar corazones, para dar propósito, para glorificarse, para que la gente pueda ver qué poderoso es Dios. Oye, yo he visto testimonios de gente paralítica que Dios las ha levantado. Imagínate cómo se quedarían los médicos de esas personas con la boca abierta. Con todo respeto, pero hay muchos médicos que no creen en Dios, que se creen muy, muy altivos, porque ellos sanan con su ciencia, ¿verdad?, a los enfermos. No está mal, excelente,
pero hay muchos que ya no creen en Dios. Y cuando Dios hace un milagro de este tipo, Dios tumba toda soberbia, Dios tumba todo orgullo en la vida de esas personas. Y no solamente de eso, sino de mucha gente que tal vez no cree que Dios pueda hacer un milagro. Pero Dios usa eso para mostrarnos cuán grande es Él, cuán poderoso es. Y como les decía, Dios usa el sufrimiento de la enfermedad para corregirnos. Hebreos 12:6. Del 6 al 11. Hebreos 12:6 al 11. ¿Tienen alguna duda, pregunta sobre esto hasta ahorita? ¿Alguien? ¿Todo bien? ¿Todo excelente? Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Hasta el 11 le dije, ¿va? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Fíjate, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea que la corrección y la disciplina de Dios nos ejercita. ¿Para qué? Para ser más como Dios. Ahí nos decía, para ser más santos, para ser santos como Él. ¿Cuántos tienen un Padre Celestial? Tenemos un Padre Celestial. Y Él, como nuestro Padre, nos corrige porque nos ama. Si nosotros corregimos a nuestros hijos es porque los amamos. No te vayas para allá. Si te vuelves a ir para allá, te voy a corregir. Le dices una vez, 2 veces, 3 veces. Si nosotros tenemos misericordia de nuestros hijos, y a veces le permitimos que hasta 4 veces, no hombre, hasta que ya dices, no, ya. Y va la corrección, ¿verdad? Dios en su misericordia también nos corrige porque no quiere que nos perdamos. Él permite esto porque no desea que nos perdamos, sino porque nos ama. Y como dice aquí, ¿a quién le gusta la disciplina? A nadie. Seguramente a tu hijo le va a gustar que lo corrijas, que lo castigues, que le quites el celular. No, hombre, olvídate. No les va a gustar. Pero tú sabes que es por su bien. Tú sabes que se lo quitas porque le hace daño. Tú sabes que no lo dejas ver tanto tiempo la televisión porque le hace daño. Porque ahora ya los niños, ojalá salieran a jugar afuera. Ojalá. Ya esta generación ya no sale. Se anunció ya que estamos viviendo la generación beta, la primer generación que desde que nació va a conocer la inteligencia artificial. Para ellos va a ser lo más normal, lo más natural. Pero si nosotros como padres no cuidamos a nuestros hijos, cuidado con lo que va a pasar. Porque tal vez ellos no van a alcanzar a distinguir lo bueno de lo malo, ni lo real de lo ficticio, de tan revolucionada que está la tecnología ahorita. ¿De quién depende de ti, de mí? ¿Cómo corregirle? Ay, no, es que si le quito el celular se va a enojar, se molesta. Quítaselo, le vas a hacer un bien. Mídele los tiempos. Nuestros hijos no pueden gobernar sobre nosotros, con todo respeto para los hijos que están aquí. Pero los hijos no están para gobernar los padres. Los padres estamos o sea, Dios nos permite tener hijos para poder corregir sus vidas, para enseñarles el camino correcto, para instruirles en la palabra. Y tú y yo no podemos no estorbarles en el pecado. Tenemos que estorbarles para que ellos no conozcan el pecado. Tenemos que estorbarles para que ellos no se pierdan. ¿Cómo? Corrigiéndolos. ¿Cómo? Enseñándoles la palabra. Pero sobre todo, ahí te va, con el ejemplo. El poder del ejemplo. Porque si tú dices una cosa pero haces otra, olvídate que te hagan caso. El ejemplo vale más que 1000 palabras. Pero vemos un Cristo amoroso que nos enseña el amor del Padre, que así como nosotros corregimos, ¿verdad? El Padre nos corrige porque nos ama.
Dice, si no nos corrigieran seríamos bastardos, porque tristemente hay padres que no corrigen a sus hijos y que podemos decir, no lo aman, no aman a ese hijo porque no lo corrigen. Ese hijo está creciendo realmente sin un padre. El papá está ahí, la mamá está ahí, pero solamente como una figura nada más ahí. Podrás estar en casa y ser un padre ausente, podrás estar en casa y ser una madre ausente, porque si no hay corrección con amor, ese hijo se va a perder tarde que temprano. Y con todo respeto, pero atente a las consecuencias. No quieras un hijo que vaya por el buen camino si tú no le estás corrigiendo ahorita. Es que ya está muy grande, aún tienes tiempo. Aún hay tiempo. Si tu hijo está vivo, aún hay tiempo de corregir. Sí se puede. Que el Espíritu Santo te guíe, te enseñe y te muestre cómo hacerlo. Con gracia, con amor, con el ejemplo principalmente. Pero qué hermoso es Dios, que nos ama tanto, que a veces permite estas cosas para que agarremos el rollo, para corregir nuestras vidas. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Entonces, esta pregunta puede ser, va a ser muy interesante. Esa es la pregunta que te quiero hacer esta noche, o que puede ser que personas se hagan. Entonces, ¿es Dios quien manda esas maldiciones como enfermedades? ¿Dios las manda entonces las enfermedades o las permite? La respuesta es sí. Dios permite. Dios puede mandar esas enfermedades, obviamente, ¿verdad? Para traer justicia, para traer su amor, para traer corrección. Ya lo vimos ahorita, para disciplinar nuestras vidas. No es como un acto caprichoso o cruel de Dios, escucha. No es porque a Dios se le antoja y te castiga y te enfermas, no. No se trata así. Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Entonces todo lo que Él hace, lo hace en amor. Lo hace para transformarnos. Dios lo hace como una respuesta a su justicia y porque quiere traer propósito a la vida de las personas. Entonces, el domingo, con esto ya casi termino, el domingo explicamos en Deuteronomio 28 que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, puedes irlo buscando, Deuteronomio 28, empieza diciendo el capítulo que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, somos obedientes a su palabra, dice que las bendiciones, leímos el domingo, nos alcanzarán. La bendición te alcanzará, decía la palabra, dice la palabra. Y dice, y todas estas bendiciones serán sobre ti, bendito el fruto de tu vientre, bendito tu campo, bendito tu vaca, o sea, bendito todo. Dios bendice todo cuando somos obedientes. Pero estaba la contraparte. Cuando nosotros no obedecemos ni guardamos la palabra, pues nos espera la maldición. Y no porque Dios quiera maldecirnos. Hoy entendemos que si Dios permite la enfermedad o esas cuestiones en nuestra vida es para corregirnos. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel era bendecido. Salieron bendecidos de Egipto. Dios los liberó de la esclavitud. Salieron con bendición, salieron con oro, con vacas, salieron bien bendecidos. Dios los guardó del sol, los guardó del frío. Dice que sus vestiduras nunca se rompieron, nunca se dañaron, su calzado nunca se rasgó. O sea, Dios guardó sus vidas, los bendijo de una manera sobrenatural. Pero el pueblo era unos brutos cabezones. Y el pueblo se rebeló y desobedeció a Dios. Y cuando el pueblo dejó de obedecer a Dios, la maldición llegó, la enfermedad llegó sobre sus vidas. No porque Dios sea malo, sino porque es consecuencia de haber desobedecido a Dios. Y aún así el pueblo de Israel no entendió, siguió rebelde. Esperemos esta noche que usted y yo no seamos como el pueblo de Israel, sino que seamos obedientes a Dios. Entonces vemos las dos partes, obediencia y maldición. Deuteronomio 28:15 dice, pero acontecerá, ¿lo tenemos? Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán también. Hay mucha gente que cree que puede burlar a Dios y que porque no le cae un rayo todo está perfecto. Pero la Biblia es clara, dice que tarde que temprano la maldición les alcanza. Posiblemente no pase nada, pero de repente, ¡pum!, se enferman. O de repente pasa un accidente, o de repente pasa algo.
Así como a los que obedecemos, la bendición de repente llega y nos alcanza y Dios nos bendice y nos sana y hace cosas maravillosas. Pues de la misma manera, la maldición alcanza. Y escucha algo que Dios, que me encanta que Dios es que Dios Dios no es tramposo. Dios nos dice lo que va a pasar. Dios no oculta lo que va a pasar. Dios nos dice los planes que Él tiene, tanto para bendecirnos y lo que pasaría si no lo obedecemos, pero también nos enseñó a través de la palabra cómo Él nos corrige a través de esas circunstancias, ¿verdad? Pero Dios no nos oculta, Dios es soberano. Él mismo dice que enviaría esas enfermedades. Si tú sigues leyendo ese capítulo, escasez, derrota, muchas cosas más. Pero todo eso es consecuencia de desobedecer a Dios. Dios muestra a través de esa palabra que Dios es justo, soberano y fiel a lo que Él dice. Así como Dios promete sanarnos, bendecirnos, Dios también cumple lo que Él dice. Pero reitero, si Dios permite circunstancias difíciles en nuestra vida, ya aprendimos, es para corregirnos, para que nos volvamos a Él, porque nos ama. Dios no lo hace, como te digo, por crueldad. La naturaleza de Dios, ¿cómo es? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Es amor, decíamos, ¿verdad? Éxodo 34, 6. Nos dice, búscalo, Éxodo 34, 6, nos da la naturaleza de Dios, fíjate. Está después de Génesis. Éxodo 34, 6. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia.